Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 3. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 2 semanas de clase. Hoy, lunes 18 de mayo del 2026, damos inicio a nuestra segunda clase en vivo tal como está planificado y establecido en nuestro plan de evaluación de nuestro laxo académico 2026-2. Bienvenido a todos los participantes que están conectados. Bienvenido, Oscar. Y bueno, vamos a abordar en la noche de hoy lo que es el núcleo temático 2. El núcleo temático 2 nos habla sobre el sistema de costos estimado de la producción, pero es importante antes de entrar en materia recordar un poco lo que es la definición de contabilidad de costos. La contabilidad de costos se utiliza para registrar, analizar, controlar los costos de producción en una empresa. Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en los procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisiones estratégica y la planificación financiera. Fíjense ustedes que la contabilidad de costo, aparte de registrar, analizar, controlar todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de una organización, detallando costos directos e indirectos, fijos y variables, nos ayuda a tomar decisiones estratégicas y apoyándonos en la planificación financiera como tal. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre los tipos de sistemas de costo que hay. Sabemos que son cuatro y son herramientas clave para gestionar y controlar tus costos. El sistema de costos son herramientas que permiten a la contabilidad de gestión asignar costos a productos, servicios, proyectos de manera precisa y eficiente. Estos sistemas nos permiten obtener información valiosa sobre los costos incurridos en los procesos productivos y nos ayudan, como lo dijimos, a tomar decisiones estratégicas. ¿Cuáles son esos cuatro tipos de sistemas de costo? Tenemos el costo por órdenes específicas, que ustedes lo ven en costos uno. Luego tenemos el costo por proceso, que es lo que se ve en contabilidad de costos 2. Y el costo estándar, que es el que se ve en contabilidad 3. Pero también tenemos el costo basado en actividades, que es el ABC, ¿ok? Que aquí asigna los costos indirectos a los productos o servicios en función a las actividades que consumen dichos recursos. También es importante recordar cuáles son esos elementos del costo. Tenemos los materiales directos, que aquí comprende la materia prima indispensable en la elaboración del producto o el servicio que presta tu pequeña y mediana empresa o pequeña y mediana entidad. Tenemos la mano de obra directa, que son aquellos trabajadores, aquellos colaboradores que transforman la materia prima en el producto y prestan directamente el servicio que ofrece. Y por último, tenemos los costos indirectos de fabricación, que son los desembolsos que no se identifican fácilmente en el producto o servicio. Adicionalmente, también tenemos que esos tres elementos
es lo que a mí me da como resultado el costo de producción. Pero a su vez tenemos que dos de esos elementos es lo que me conforma a mí el costo primo y dos de esos elementos es lo que me conforma a mí el costo de conversión. Entonces decimos, el costo primo es la materia prima directa más la mano de obra directa, pero el costo de conversión es la mano de obra directa más los gastos indirectos de fabricación. También tenemos que, bueno, para determinar el costo de producción, tenemos la materia prima más la mano de obra, es mi costo primo, más los gastos indirectos de fabricación o carga fabril, como también se le llama, es mi costo de producción. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre el sistema de costos estimados. Básicamente es una técnica que pertenece a los sistemas de costos predeterminados. ¿Cuál es su objetivo principal? Calcular antes de iniciar la producción o durante su desarrollo el costo aproximado de los elementos del costo. Y recordemos cuáles son esos elementos. La, los materiales, que es la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos, que son necesarios y útiles para fabricar el producto como tal. Según Gómez, 2018 expresa que los sistemas de costo constituyen un primer intento de planificar los costos que se utilizarán en una determinada operación empresarial. Al tratarse de una planificación de costo, una previsión se anticipa a lo que serán los costos reales y pueden tener modificaciones y rectificaciones a medida que se van ejecutando determinados proyectos dentro de una empresa. El sistema de costo estimado constituye una técnica muy necesaria y permite saber con anticipación los costos de un proceso. Por eso es que su palabra lo dice, estimado, es decir, no es real. Yo estimo, pero esa estimación no es que la voy a hacer porque, bueno, yo estimo que esto va a ser este monto. No, debemos tener ciertos cálculos que nos ampare ese monto que nosotros estamos estimando. Esto permite saber con anticipación los costos de un proceso de producción. Por ende, va a ayudar a tomar decisiones de manera correcta dentro de la empresa. Además, representa un enorme adelanto en cuanto al control interno y en cuanto a la administración en general. Tenemos también que hay ciertas características, pero por lo menos antes de mencionar esta, podemos decir que, bueno, una de las características es la, la predeterminación empírica, ¿ok? Otra puede ser los ajustes obligatorios. Otra puede ser la simplicidad y bajo costo. ¿Ok? Aquí va a depender. Pero tenemos que Polimeni expresa algunas de las características que nos ayuda a entender el funcionamiento de los sistemas, como cuáles. Los costos estimados se obtienen en base a cálculos, cotizaciones y estadísticas anteriores. Se requiere un conocimiento amplio de la industria. Se realiza el estudio antes de iniciar la fabricación de un producto. Otra característica es un buen sistema de costo estimado. Considera el volumen de producción que se necesitará y en base a esa cantidad va a determinar el precio unitario. Este cálculo deberá coincidir con los costos reales.
El objetivo de los sistemas de costos estimados es determinar lo que puede llegar a costar un producto y las herramientas principales que se van a utilizar se van a denominar hoja de costos estimados. ¿Alguna pregunta hasta los momentos, duda o inquietud? Oscar, que es el único participante conectado ahorita. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Tenemos que también existen unas diferencias con el estándar entre los costos históricos y estimados, ¿ok? Recordemos que estimado es proyección, es algo que yo estimo, pero que todavía no es real, porque recordemos que los costos reales son aquellos que van aparados en factura y documentación que me dice cifras reales, ¿ok? Entonces tenemos desde la parte histórica, se obtiene después de producido el artículo, son un cómputo final, conociéndose tardíamente las deficiencias del costo, son datos resultantes, no requiere de ajuste, indica lo que costó o se invirtió. ¿Ok? Por eso es que cuando dice indica lo que costó, es porque yo tengo una documentación que respalda y sé el valor de ese costo como tal. A nivel estimado, se obtiene antes de elaborado el producto o durante su transformación, se basan en cálculos sobre experiencias adquiridas y un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Es básico considerar cierto volumen de producción y determinar el costo unitario estimado. Debe ajustarse a la realidad, indica lo que puede costar o producir un artículo. ¿Ok? Básicamente. Tenemos también que hay una diferencia entre los costos y gastos. ¿Ok? Tenemos a nivel de costo, son los desembolsos causados por el proceso de un producto o por la prestación de un servicio. ¿Cuáles vienen siendo esos costos? Bueno, viene siendo materia prima, mano de obra al destajo, salarios de la persona de planta, servicios públicos, fletes, depreciación, maquinarias y equipo, el arrendamiento del local y otros. Pero tenemos los gastos. Los gastos son los desembolsos causados por la administración de la empresa. ¿Como cuáles? Salarios del personal administrativo, la papelería, el correo y teléfono, publicidad de preciaciones de muebles y enseres, los vendedores, mantenimiento de vehículos, capitalización y otros. Por eso es que es importante diferenciar qué es costo y qué es gasto. Yo siempre digo que hay una manera fácil. El costo es recuperable, el gasto no. El gasto simplemente se causó, lo registré y ya. En cambio, el costo yo lo recupero cuando vendo el producto. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que hay entre costo y gasto. El costo lo recupero, el gasto no. ¿Ok? A pesar que ambos grupos
tanto costo como gasto, yo los identifico dentro del estado de resultado. Porque en el estado de resultado, recordemos que está comprendido por los ingresos, costos y gastos. Y si nos vamos más hacia detalle, tenemos los otros ingresos, los otros egresos. ¿Ok? Es un poco para ir complementando más la información. Bien, preguntas, dudas o inquietud. Ok, fíjense ustedes. Aquí, bueno, ya vamos a hablar un poquito ya sobre la parte contable, ¿verdad? Y decimos que, bueno, el proceso contable y también está el tratamiento de las variaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de costos estimados y estamos en presencia ya de unos costos reales, ahí nos va a dar unas variaciones. Variaciones que pueden ser favorables o desfavorables. ¿Ok? Tenemos el mecanismo contable del sistema siempre va a operar bajo unas premisas sencillas de control y corrección. Ejemplo, tenemos los costos reales. Los costos reales se cargan a la cuenta de producción en proceso, pero también tenemos versus los costos estimados. Con los costos estimados se acredita a la cuenta de producción en proceso. ¿Eso nos va a dar qué? Nos va a dar una diferencia que debe ser analizada y prorrateada. ¿Por qué? Porque tenemos los costos reales y costos estimados. Entonces ahí puede ser favorable o desfavorable. Puede darse el caso en que yo estimé más de lo real o simplemente me quedé por debajo. Estimé menos de lo que realmente fue. Entonces, por eso es que siempre tenemos que tener presente que la contabilidad de costos va amarrada a análisis también. O sea, a qué está sucediendo, qué está pasando, por qué lo estoy haciendo así, ¿ok? ¿Qué correcciones debo hacer? Porque recordemos que ahorita con este país inflacionario que tenemos en Venezuela, es un poquito cuesta arriba hacer esas proyecciones y esas estimaciones. ¿Por qué? Porque tenemos variaciones prácticamente diarias a nivel de costo como tal. Recapitulando un poco, decimos entonces que la cuenta de producción en proceso se van a cargar los costos reales, es decir, lo que verdaderamente se gastó. Y la cuenta de producción en proceso se acredita los costos estimados cuando se termina los productos o se calcula la producción equivalente. ¿Ok? Recordemos que también al cierre del periodo, el saldo de la cuenta de producción en proceso va a representar la diferencia entre lo real y lo estimado. Cuando la variación es desfavorable, es decir, de saldo deudor, el costo real fue mayor al estimado. Significa que se gastó más de lo previsto. Y aquí es donde interviene un poco la parte de los análisis. Pero también tenemos la variación favorable, es decir, que cuando el saldo es acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo real fue menor al estimado. Significa que se gastó menos de lo previsto. Las variaciones no se quedan en el balance, deben absorberse para que la contabilidad refleje la realidad.
Para ello se debe calcular el coeficiente de rectificación. ¿Ok? Aquí es donde interviene el inventario de productos en proceso, el inventario de artículos terminados y el costo de producción de lo vendido, donde afecta directamente el estado de resultado como tal. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de ese coeficiente de rectificación, aquí es donde decimos que la variación total debe dividirse entre el costo estimado de la producción terminada en proceso y vendida. Es lo que lo llama prorrateo. ¿Ok? Preguntas, dudas o inquietud, estimados participantes. Ninguna. Oscar, ¿alguna pregunta? Ok, todo bien, gracias, chévere. Bueno, estimados participantes, es importante también mencionarles que esta clase en vivo está siendo grabada. Está siendo grabada ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse puedan hacerlo mediante el link que se les estará compartiendo mediante anuncios del facilitador. También es importante recordarles que estamos en Venezuela. Y como estamos en Venezuela, estamos presentando una situación crítica con los cortes de electricidad. Cortes de electricidad que van entre 4, 6, 7, 8 horas dependiendo y que prácticamente nos está cambiando todo el tema de planificación a nivel personal, a nivel laboral. ¿Qué quiere decir esto, estimados participantes? Que es importante que ustedes tomen sus previsiones. Por eso es que ustedes desde el primer día de clase cuentan con su plan de evaluación. Plan de evaluación que tienen las fechas en que deben hacer las entregas de sus actividades sumativas y que les va a permitir a ustedes jugar con los tiempos. ¿Cuál es la recomendación? No dejar para el final la entrega de las actividades. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que se vaya la luz, puede ocurrir que no haya internet, puede ocurrir que por el apuro cargué un archivo que no era de otra unidad curricular. Entonces, por eso es que es importante ustedes saber, es importante ustedes conocer. Y como se los digo yo, no dejar para el final las cosas, ¿ok? Porque recordemos que estamos ahorita, como digo yo, en una tormenta. Y cuando hay tormenta, tenemos que tomar previsiones como tal. Entonces, bueno, recordemos ya para ir cerrando que, bueno, los costos estimados que nos representa algo tentativo o algo anticipado, algo que va a tener una predeterminación de los costos reales. ¿Ok? Su objetivo principal es proyectar lo que un artículo o un servicio puede costar, ¿verdad? En este caso no es nada más un artículo, puede ser un servicio también que en este caso se preste. A diferencia de los costos estándar que dictan lo que un producto debe costar bajo unas condiciones óptimas, los costos estimados se basan fundamentalmente en experiencias prácticas, ¿ok? Estadísticas de periodos anteriores y un conocimiento empírico del negocio. Por eso es que es importante personas expertas y conocedores del negocio. ¿Por qué? Porque al conocer el negocio,
yo conozco también un poco lo que es el proceso productivo y las diferentes etapas que la conforman como tal. Es importante también que tengamos claro los elementos del costo, la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o carga fabril, como también se les suele llamar. Ok. Recordemos también que todo debe estar basado bajo las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema es ideal para pequeñas y medianas empresas cuya producción no sea excesivamente variada, ¿ok? O bien como un escalón operativo transitorio para aquellas organizaciones que van a planear migrar en un futuro hacia un sistema de costo estándar más complejo como tal. Bien, estimados participantes, dudas, preguntas o inquietud. Preguntas, dudas, inquietud. Vamos a ver, Oscar. Por aquí tengo un mensajito de Oscar. Ok, buenas noches, profesor. Muchas gracias. Bueno, siempre a la orden. Bien, estimado participante, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, por hacerlas por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga un participante puede ser la duda que tenga el resto de sus compañeros. Y por eso es que es importante hacerlas por allí. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo la misma duda por decir que tiene Oscar. Oscar se adelanta, hace la pregunta y cuando el docente, el facilitador o su tutor o su profesor aclara la duda de Oscar, quizás me responda a la inquietud o duda que yo tenga. Entonces, por eso a uno los invita a ir todos por el mismo norte, ¿ok? Que cualquier duda, pregunta o inquietud en el foro de dudas. Estimado participante, en el momento que yo me conecte, le voy a estar dando respuesta a sus interrogantes. Por eso es que es importante estar bien claro como tal. Y bueno, ya para ir finalizando y dar por culminada esta clase en vivo número 2, cierro con este pensamiento, donde dice, la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es, la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bien, estimados participantes, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en esta clase en vivo número 2. Seguimos en línea desde la virtualidad, Dios mediante, dentro de 2 semanas que nos volvemos a conectar para nuestro encuentro de clase en vivo número 3. Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y Dios me los bendiga.